Bienvenidos, queridos amigos, a tu nuevo episodio criminal. Hoy nos adentraremos en una historia que desafía los límites de la comprensión humana. Prepárense para explorar un caso intrigante e inquietante que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la mente y los oscuros rincones del comportamiento humano. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en esta narrativa. Imagina un sendero bordeado de sueños, donde cada paso es una promesa de un mañana brillante y lleno de esperanza. En este camino, los niños son la luz que guía, iluminando cada esquina con su risa contagiosa y sus ojos llenos de curiosidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la sombra de la pérdida se cierne sobre este camino de ilusiones? Las estadísticas son alarmantes. Cada año, 8 millones de niños desaparecen en todo el mundo, lo que equivale a unos 22.000 niños cada día. En los Estados Unidos, donde se desarrolla la historia que presentaremos, un niño desaparece cada 90 segundos y más de 58.000 han sido raptados por extraños. Estos casos, con frecuencia, tienen desenlaces desgarradores que afectan no solo a las familias, sino también a comunidades enteras y a países enteros. En nuestro canal, exploramos estos crímenes que estremecen, desde misteriosas desapariciones hasta los más escalofriantes homicidios. Antes de sumergirte, te invito a que te suscribas y habilites las notificaciones para estar al tanto de cada episodio. Y por supuesto, no dudes en dejar tu apoyo con un me gusta, ya que nos impulsa a seguir produciendo contenido de calidad. Ahora, adentrémonos en los detalles de esta historia criminal. Sandra René Cantú nació el 8 de marzo de 2001. Era la hija de María Chávez y Daniel Cantú, una pareja hispana. Vivían juntos en el Card Estates, un complejo de casas rodantes considerado seguro en la ciudad de Tracy. El padre de Sandra, Daniel, vivía en México y tenía poco contacto con ella. Tracy es una ciudad ubicada al norte de California, con alrededor de 80.000 habitantes. Aunque muchos de sus residentes trabajan en Silicon Valley, la ciudad todavía mantiene fuertes raíces agrícolas, con cultivos como tomates, alfalfa y duraznos. Sandra, una niña de cabello largo y castaño claro, asistía a la escuela primaria Melville Jacobson. Era conocida por su personalidad amigable y su disposición para ayudar a los demás. El viernes 27 de marzo de 2009, después de la escuela, Sandra pasó un tiempo en casa de una amiga, pero cuando regresó a casa y salió nuevamente para jugar con otra amiga, nunca más volvió a aparecer. Eso fue algo muy extraño, pues sabían que siempre debía regresar para reportarse con su madre a la hora de la cena. Todos estaban angustiados por la ausencia de la niña, especialmente después de descubrir que la amiga a la que Sandra dijo que iba a visitar no estaba en casa esa tarde. Sandra nunca había salido de la urbanización y estaba muy asustada. A las 7:53 de la noche, la familia llamó al 911 para informar a la policía local sobre la desaparición de Sandra. Los agentes iniciaron la búsqueda desde la casa de la niña y se expandieron por todo el vecindario. Recopilaron imágenes de una cámara de vigilancia cerca de la residencia familiar que mostraban a Sandra cruzando la calle frente a su casa. Este video se difundió en los canales de noticias del país para ayudar a encontrar a la pequeña. La policía realizó una búsqueda exhaustiva en el complejo de casas móviles y entrevistó a todos los habitantes, pero no obtuvieron resultados. Entonces, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, se unió a la acción. Durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo, perros policías, equipos secuestres, vehículos todoterreno y un helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California se unieron a la búsqueda. Las labores fueron intensas, involucrando a más de 250 personas de 13 organismos diferentes. Incluso los buzos exploraron el lago cercano, pero no encontraron nada. Los agentes visitaron cada casa de la urbanización, haciendo preguntas a todos los residentes y examinando todos los autos. La búsqueda no se detuvo en ningún momento, e incluso se ofreció una recompensa de $22.000 por información sobre el caso, pero no se encontraron rastros de Sandra. El primer sospechoso fue un hombre de la zona que había sido visto besando a Sandra en los labios 2 años antes en la piscina local, cuando ella tenía 6 años. Su nombre era Frank Holder, un hombre de unos 60 años.
La abuela de la niña lo había visto quitándole el cabello de la cara a Sandra y besándola en los labios en 2007, y la familia había presentado una denuncia en ese momento. Ahora, con la desaparición de Sandra, después de que los investigadores entrevistaran al hombre que fue visto besando a Sandra en el pasado, él aseguró que no estaba involucrado en su desaparición y que simplemente había sido un gesto amistoso. La policía confiscó algunas pertenencias personales del hombre para su análisis, pero no obtuvieron resultados concluyentes. Los detectives también hablaron con Daniel Cantú, el padre de Sandra, pero como vivía en México y tenía poco contacto con su hija, no pudo proporcionar información relevante sobre su desaparición. 10 días después de la desaparición de Sandra, el 6 de abril de 2009, unos trabajadores agrícolas realizaron un descubrimiento estremecedor. Mientras drenaban un embalse a pocas millas del vecindario, encontraron una maleta en el fondo del estanque. Dentro de ella, descubrieron el cuerpo de Sandra, vestida con la misma ropa que llevaba cuando desapareció, incluyendo una franela de Hello Kitty que le habían regalado por su cumpleaños. La noticia del horrendo crimen conmocionó y atemorizó a la comunidad de Tracy, y la familia de Sandra quedó devastada. Durante días, el vecindario se llenó de homenajes en memoria de Sandra, con flores, carteles, velas y peluches como tributo a la joven. Una autopsia reveló la trágica verdad sobre el fallecimiento de Sandra. Fue golpeada, abusada sexualmente y asfixiada. Además, se descubrió que había ingerido un poderoso sedante, alprazolam. Los expertos del FBI elaboraron un perfil preliminar del responsable del crimen, creyendo que podría ser un hombre blanco de entre 25 y 40 años, con antecedentes penales de agresión sexual o pornografía infantil. Sin embargo, las sospechas cambiaron cuando se identificó a la propietaria de la maleta donde se encontró el cuerpo de Sandra, Melissa Chantel Huckabee. Este giro en la investigación llevó a un nuevo enfoque en la búsqueda del verdadero responsable del horrendo crimen. La historia de Melissa es compleja y presenta una serie de desafíos personales y problemas de salud mental. Su conexión con el caso de Sandra Cantú desató un nuevo capítulo en esta trágica historia, y la comunidad de Tracy se enfrentó a una verdad devastadora sobre uno de sus miembros más cercanos. En 2002, Melissa solicitó una orden de restricción contra un exnovio, acusándolo de acosarla, amenazarla con eliminarla y de herir a su abuelo. Aunque esta historia pronto quedó atrás, en agosto de 2003, Melissa se casó con su entonces novio, a pesar de estar embarazada de 5 meses en ese momento. Sin embargo, su situación financiera se deterioró rápidamente y en 2003 se declaró en bancarrota, con deudas que ascendían a más de $26,000, incluyendo miles de dólares en cuentas médicas y gastos de tarjeta de crédito. La relación de Melissa con su esposo no funcionó y se separaron en agosto de 2004, finalizando su divorcio en septiembre de 2005. Durante el proceso de divorcio, Melissa acusó a su esposo de secuestrar a su hija y de violencia doméstica, acusaciones que él negó vehementemente. A pesar de ello, Melissa obtuvo la custodia total de su hija, Madison, y siempre fue descrita como una madre amorosa y con una sólida formación religiosa. Melissa vivía en el sur de California, donde se desempeñaba como planificadora de eventos y estudiaba criminología en un instituto técnico comunitario. Tenía un profundo interés por los dramas televisivos sobre crímenes, especialmente la serie La Ley y el Orden. Sin embargo, su vida estaba marcada por problemas de salud mental, incluyendo trastorno límite de la personalidad, bipolaridad y esquizofrenia, según su familia. Se le recetaron varios medicamentos potentes, incluyendo benzodiazepinas, anfetaminas y antidepresivos, así como furosemida, un diurético utilizado para problemas cardíacos e hipertensión. En 2007, Melissa fue considerada por la policía como persona de interés en 2 incendios ocurridos en La Palma, California, pero nunca fue acusada en relación con esos casos. En junio de 2008, sus abuelos, el pastor Lawrence y su esposa Connie, le pidieron a Melissa que los ayudara a empacar para mudarse a Tracy, lo que cambió sus planes y la llevó a instalarse nuevamente en la misma comunidad donde vivía Sandra Cantú. En enero de 2009, una niña de 7 años desapareció por unas horas en la urbanización donde vivía Melissa. Después de una intensa búsqueda,
Melissa llevó a la niña a su casa, pero según la familia, la niña parecía estar anestesiada y apenas podía hablar. El comportamiento de Melissa Huckabee continuó levantando preocupaciones cuando una niña de 7 años que ella conocía no podía mantenerse en pie ni caminar sin ayuda, y cada vez que lo intentaba, se caía. Sus padres la llevaron de urgencia al hospital, donde los análisis revelaron la presencia de benzodiazepinas en su torrente sanguíneo. Estos medicamentos suelen recetarse como sedantes para inducir el sueño, aliviar la ansiedad y los espasmos musculares y prevenir las convulsiones. Aunque la familia temía que la niña pudiera haber sido abusada sexualmente, los exámenes médicos no encontraron evidencia que respaldara esta hipótesis. Un oficial de Tracy interrogó a Melissa sobre el incidente, pero ella negó rotundamente cualquier implicación, expresando indignación ante la acusación. Mientras tanto, se descubrió que la madre de la niña tenía antecedentes de problemas con las sustancias ilícitas. Sin evidencia concreta contra Melissa, el caso no avanzó más. Otro extraño incidente reveló nuevamente el comportamiento peculiar de Melissa. Le dijo a un hombre de 37 años con quien salía ocasionalmente, Daniel Plowman, que estaba embarazada y él decidió casarse con ella. Melissa incluso tenía el número de teléfono de un servicio de trajes de novia en su libreta. El 2 de marzo de 2009, la pareja se encontró en la iglesia, donde Melissa le dio una bebida a Daniel, pero él notó un sabor extraño y no pudo recordar nada después. Más tarde, fue encontrado inconsciente cerca de un restaurante de comida rápida y despertó en la cárcel, pero nunca denunció a Melissa. Todo esto sucedió aproximadamente 3 semanas antes del fallecimiento de Sandra, el día en que Sandra desapareció. Mientras la policía rastreaba la zona en busca de pistas, Melissa envió un mensaje de texto a María, la madre de Sandra, pidiéndole que informara a la policía que habían robado algo de su casa alrededor de las 4 de la tarde ese mismo día. Agregó que no sabía si esa información sería relevante para la investigación. Previamente, Melissa había llamado al gerente del complejo de casas rodantes para informar que le habían robado una maleta negra que supuestamente había dejado afuera de su casa. También habló con los medios sobre la pérdida de su maleta durante una vigilia por Sandra al día siguiente. Durante la vigilia, Melissa, visiblemente agitada y llorando, se acercó a los investigadores para decirles que había encontrado una nota en el suelo. El papel, escrito con varios errores ortográficos, decía: Cantú encerrada en una maleta arrojada al agua en las calles Bucketty y White House. Sin embargo, de repente, Melissa se relajó por completo, lo que llamó la atención de los agentes. En el momento del fallecimiento de Sandra, Melissa estaba en libertad condicional por un robo a una propiedad en Los Ángeles en 2006, aunque nunca había tenido antecedentes por conducta violenta. 2 días antes de que se encontrara el cadáver, fue internada en un hospital local después de afirmar que se había tragado accidentalmente una hoja mientras dormía, lo que parecía encubrir un intento de autoeliminación. Antes del descubrimiento del cuerpo de Sandra, Melissa no era considerada sospechosa y fue entrevistada varias veces por la policía, quienes pensaron que simplemente buscaba atención y no encontraron pruebas que la vincularan con la desaparición de Sandra. Sin embargo, todo cambió cuando el cuerpo fue encontrado en una maleta que Melissa había reportado como robada, lo que llevó a los investigadores a observar su comportamiento más de cerca. Una pista adicional llegó a los detectives cuando un infante de marina retirado y su esposa informaron a la policía que habían visto a Melissa y su camioneta en el estanque de riego ubicado en su propiedad en las calles Bucketty y Wild entre las 5:30 y las 6 de la tarde del 27 de marzo. Los esposos reconocieron a Melissa en la televisión y señalaron que cuando la vieron ese día parecía distraída y apresurada. En ese momento, ella les dijo que se detuvo en el lugar porque necesitaba orinar rápidamente. La policía continuó revisando las imágenes de la cámara de vigilancia instalada fuera de la casa de Sandra y notaron que la niña caminaba en dirección a la casa de Melissa a las 3:54 de la tarde del 27 de marzo. 8 minutos después, la cámara captó la camioneta de Melissa conduciendo en sentido contrario. Más tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde, el gerente del vecindario recibió la llamada informando sobre el robo de su maleta. Una cámara de vigilancia del estacionamiento de la iglesia grabó a Melissa conduciendo en dirección al estanque de riego
y media hora después estaba de regreso. Nuevas evidencias encontradas en la iglesia incluyeron un rodillo de metal en la cocina con una mancha y un mango doblado. El análisis de ADN reveló que el plasma coincidía con la de Sandra y se determinó que el cordón con el que cerraron la maleta era el mismo que faltaba en la persiana del salón de la escuela dominical. Los investigadores también entrevistaron a la abuela de Melissa, el pastor Clifford Lawless, y recogieron varios artículos de la vivienda de la familia. Encontraron en una computadora de la casa una noticia de septiembre de 2008 que reportaba cómo unos buzos israelíes habían hallado una maleta con los restos de una niña de 4 años desaparecida. El 9 de abril de 2009, Melissa salió del hospital a las 7 de la mañana y más tarde fue a la policía para ser interrogada nuevamente. Después de 1 hora de entrevista, le pidieron que regresara al día siguiente. El 10 de abril estuvo 6 horas bajo un intenso interrogatorio. Con el paso del tiempo, Melissa se quebrantó y pasó de estar calmada a ser presa de la angustia. Finalmente, admitió que causó la eliminación de Sandra, pero creó una elaborada historia de eliminación accidental y pánico. Afirmó que ese día se disponía a llevar la maleta a la iglesia, pero se encontró con Sandra y decidieron jugar al escondite. Luego, según su extraño relato, dejó sus llaves y el teléfono celular, se subió a su carro, se fue a la iglesia y allí olvidó por completo a Sandra. Cuando regresó y abrió la maleta, encontró a la niña sin vida. Alegó que intentó reanimarla y le colocó una toalla pequeña en la frente para refrescarla. Melissa afirmó que luego entró en pánico y de pronto pensó en arrojarla al embalse. La historia, obviamente, no tenía ninguna credibilidad y como consecuencia quedó detenida en la cárcel del condado. Su primera reacción fue estallar en llanto, pero luego recobró la calma. 4 días después de su arresto, Melissa fue acusada de homicidio con circunstancias especiales de violación con un objeto extraño, actos lascivos con una menor de edad y homicidio durante un rapto. Según el registro de cargos del fiscal, la eliminación de Sandra ocurrió con malicia y premeditación luego de haber sido abusada. La policía cree que Sandra se dirigía a jugar a la casa de Melissa, tal como se observa en la cámara de vigilancia, y que poco después fue eliminada. Sin embargo, la policía no pudo exponer un motivo para el crimen. Todos en la comunidad quedaron atónitos con la noticia. Les pareció increíble que una residente de la zona, madre de una niña que jugaba con el resto de los chicos del vecindario, terminara siendo una criminal despiadada. Incluso la mujer llegó a recibir amenazas de eliminaciones, por lo que se extremaron las medidas de seguridad durante sus visitas a la corte. En el juicio hubo llanto, asombro y conmoción. Melissa apareció en el tribunal para la lectura de cargos con el traje rojo de la prisión y grilletes. Lloraba y temblaba mientras el juez exponía los cargos. Por el tipo de acusaciones, la mujer se exponía a la peor pena que ya conocemos, o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, muchos familiares de Sandra y de Melissa lloraron, especialmente cuando se le dio el cargo de violación. Melissa reaccionó con más fuerza, cerrando los ojos y ahogando un sollozo. Su padre, Brian Lowe, dijo que su familia estaba en shock por lo sucedido y que no reconocía a su propia hija. Su ex esposo, de 26 años, declaró después que, si bien Melissa luchó frecuentemente con problemas emocionales y llegó a estar medicada, nunca creyó que podía ser capaz de ser violenta. Estaba absolutamente asombrado al enterarse de la acusación contra la madre de su hija. Cuando la vio en la corte, simplemente no la reconoció. John, el ex esposo, no tuvo más contacto ni con Melissa ni con su propia hija, de quien pidió la custodia tras el encarcelamiento de su exmujer. Se volvió a casar y tuvo otros hijos. Tras la acusación, hubo al menos 3 audiencias en las que Melissa se negó a declarar si era inocente o culpable, lo que demoró el proceso judicial. Finalmente, en junio, la mujer afirmó que era inocente. Más tarde, en agosto, la Fiscalía del Condado de San Joaquín sumó otros delitos: haber anestesiado a la niña de 7 años en 2007 y a su exnovio en abril de 2010. La defensa pidió la exhumación del cuerpo de Sandra para una segunda autopsia, pero finalmente desistieron de la petición porque el médico forense jefe del condado explicó que habían preservado muestras relevantes del cadáver
en caso de que la defensa quisiera ordenar análisis independientes para determinar si la niña fue violada. Finalmente, el 10 de mayo de 2010, casi un año después de haberse declarado inocente, en una audiencia de rutina como parte de la fase previa del juicio en la Corte Superior del Condado de San Joaquín, Melissa, de 29 años, cambió su declaración original y se declaró culpable de homicidio en primer grado con circunstancias agravantes de rapto. La mujer hizo un acuerdo con la fiscalía para que retiraran los otros cargos en su contra: actos lascivos sobre una menor, violación y haber anestesiada a la niña de 7 años y a su exnovio. Su propósito al admitir la culpabilidad fue evitar una posible condena a la peor pena. Más adelante, después de que el juez levantó la orden de silencio, se comenzaron a revelar más detalles de cómo Melissa asesinó a Sandra. Según el reporte del patólogo, la niña fue asfixiada con un trozo de paño empapado en alcohol. También se encontró un trozo de tela manchado de ADN que estaba atado alrededor de la cabeza de Sandra y anudado en una soga. La causa de la eliminación fue asfixia homicida. Al final, Melissa fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El día en que recibió la condena, solo pudo decir que no sabía por qué había ejecutado el horrendo crimen. Afirmó que todavía no podía entender por qué hizo lo que hizo y agregó que tendría que luchar con esa pregunta por el resto de su vida. Sollozando, pidió perdón a la familia de Sandra, a quienes les dijo que nunca debió apartarla de ellos. Admitió que les debía una explicación, pero que todavía no podía entender las razones de sus actos. También dijo que, por el resto de su vida, tendrá que vivir con el hecho de haber matado a una niña dulce e inocente como Sandra. Ese día, Melissa también negó haberla violado. Le dijo a María, la madre de Sandra, que ella no sufrió y que no hubo abuso sexualmente de ella. Le pidió a María su perdón, aunque admitió que no se imaginaba a sí misma perdonando a alguien que le hiciera daño a su hija. Sin embargo, las afirmaciones de Melissa fueron desmentidas por el informe del patólogo, el cual reveló que Sandra sufrió un corte en el labio inferior, una abrasión en el codo y lesiones en los genitales. Las pruebas de toxicología también encontraron en el cuerpo de la niña rastros del medicamento alprazolam, utilizado para tratar los trastornos de ansiedad. Había alprazolam en la casa y el bolso de Melissa. También se demostró que la caligrafía de la supuesta nota que indicaba que el cuerpo estaba en una maleta era de Melissa. La gran incógnita que aún persiste es por qué Melissa cometió este horrendo crimen. Su historial de trastornos mentales parece ser clave. Fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, una enfermedad que afecta la forma en que las personas se sienten sobre sí mismas y frente a los demás, lo que les causa problemas para insertarse normalmente en la vida cotidiana. Las personas que sufren este trastorno suelen tener problemas de ira desmesurada, impulsividad y cambios frecuentes de ánimo. Un dato interesante es que el fiscal del caso llegó a especular que Melissa mató a Sandra simplemente para llamar la atención. Esto se conoce como síndrome de Munchausen por poderes, una forma de abuso infantil en la que una persona daña a otra, a menudo niños, para llamar la atención. El fiscal pensó que Madison, la hija de Melissa, también podría haber sido víctima de su madre, ya que la niña tenía antecedentes de estar enferma y necesitar atención hospitalaria con demasiada frecuencia. Otras versiones apuntaron a que la causa del crimen tuvo que ver con celos, porque Sandra era una niña amada por todos, y probablemente Madison, que significaba todo para Melissa, no despertaba esa admiración. Pero al final, estas son especulaciones. Lo que sí están seguros los investigadores es que fue un crimen planificado, y creen que, anestesiada a la otra niña de 7 años y a su exnovio, Melissa estuvo haciendo prácticas para luego ejecutar el homicidio de Sandra. El caso de Melissa llama la atención no solo por su crueldad, sino también porque es poco común que las mujeres cometan este tipo de crímenes. Solo entre el 5 y el 15% de los depredadores sexuales son mujeres, y rara vez cometen delitos sexuales contra niños. Cuando las mujeres cometen homicidios, es más probable que sus víctimas sean personas cercanas a ellas, como sus hijos, novios o cónyuges. En comparación con los hombres, es más probable que las mujeres que matan estén emparentadas con su víctima, sean menos propensas a planificar con anticipación y a utilizar la violencia extrema.
El papel tradicional de la mujer es cuidar, no eliminar, y cuando una mujer comete un homicidio, es más probable que sea en defensa propia o que refleje algún tipo de enfermedad mental. El caso de Sandra rompió con todos estos paradigmas, y la motivación de Melissa para acabar con la vida de la niña sigue siendo un misterio. La historia de esta niña es desgarradora y nos recuerda la importancia de proteger y cuidar a nuestros hijos en todo momento. Es fundamental que los padres estén siempre alerta y presentes en la vida de sus hijos, brindándoles amor, apoyo y seguridad. No debemos subestimar los peligros que pueden acechar en el mundo, y es crucial enseñarles a los niños sobre la importancia de la seguridad y cómo protegerse a sí mismos. Nunca debemos dejar a nuestros hijos solos en situaciones que puedan ser potencialmente peligrosas. Es fundamental establecer límites claros y comunicarnos abiertamente con ellos sobre los riesgos que puedan enfrentar. Además, debemos enseñarles a confiar en sus instintos y a buscar ayuda si se sienten amenazados o inseguros. Es esencial crear un entorno familiar donde los niños se sientan seguros y protegidos, donde puedan expresar sus preocupaciones y temores sin miedo al juicio. Los padres deben estar atentos a cualquier señal de que algo anda mal en la vida de sus hijos y tomar medidas rápidas para abordar cualquier problema que pueda surgir. En última instancia, recordemos que nuestros hijos son nuestro tesoro más preciado y es nuestra responsabilidad protegerlos y cuidarlos en todo momento. Nunca subestimemos el poder del amor, la atención y la comunicación en la construcción de relaciones fuertes y seguras con nuestros hijos, porque solo así podemos ayudarles a navegar por un mundo lleno de desafíos y peligros. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que podríamos trabajar como sociedad para prevenir este tipo de tragedias? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Gracias a todos por ser parte de esta exploración en los oscuros recovecos de la mente humana. Esperamos que esta historia te haya llevado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales que pueden indicar peligro. Si este contenido te ha sido de valor y deseas seguir descubriendo más sobre la psicología criminal y los misterios de la mente, te animamos a suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Hasta la próxima y gracias por tu continua compañía y apoyo.